La ciudad. Muchas gracias. Bueno, acompañando a los muchachos. Sí, aparte de una cooperativa de trabajo con trabajadoras y trabajadores de prensa, es una postal de la esperanza en estos tiempos en donde da la sensación que cada uno quiere refugiarse en lo propio y no arriesgarse a la aventura de construir un espacio abierto. La muchachada decide al revés, decide construir un espacio abierto, así que para mí es un privilegio venir, presentar el libro y mañana hacer una especie de mini seminario de investigación periodística. Usted cuando viene a Rafaela siempre es escuchado con atención. Sí, no, es así. Sí. Por lo que sucedió con el pueblo de sí. Por la salud, sí. Por el tema del narcotráfico también. Sí. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Sí, vamos a tratar de unir los dos temas. Recién lo acabo de escuchar al presidente de la Nación en el coloquio de ideas número 54 en Mar del Plata, diciendo que estaban derrotando al narcotráfico. Esa es una gran mentira, porque las propias cifras oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, dice que en la Argentina en el año 2015 hubo 15 toneladas de cocaína dando vuelta, en el año 2017 15 toneladas de cocaína dando vuelta, el año pasado. El año anterior, en el 2016, había habido solamente 7 toneladas de cocaína, con lo cual se duplicó la cantidad de cocaína que anda circulando en la Argentina. Y en forma paralela, el año pasado, por la desarticulación de los controles del puerto, salió exportada 1 tonelada de cocaína del puerto de Bahía Blanca hasta Ontario, en Canadá, y esa noticia, por supuesto, se conoció en Canadá primero y después en Argentina. Así que lamentablemente tenemos un país narco en donde somos hoy los terceros exportadores de cocaína de América a Europa y los segundos exportadores de metanfetamina, es decir, de droga sintética de América a Europa. Eso marca que la Argentina es un país narco, que creció el narcotráfico, que miente el presidente de la Nación. Y esto para mí tiene directa relación con la justicia federal, porque en la justicia federal han aumentado el número de causas, pero solamente en los últimos 5 años, insisto, con datos oficiales del propio gobierno de Macri, solamente el 2% de las causas que se abren por el aparente delito del narcotráfico, solamente el 2% llegan a condena, con lo cual tenés como un resultado muy claro, se llenan las cárceles de mujeres y de chicos pobres, que son por sobre todas las cosas consumidores y no narco, y el desarrollo del narcotráfico es cada vez mayor. En el medio de eso, esto que hace la justicia federal, en lo que significa este traspaso de mando entre Lorenzetti, que le entrega la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Rosenkrantz, y con una serie de explicaciones que todavía no se dio, directamente vinculado con empresarios que tienen mucho poder político en la provincia de Santa Fe, y fundamentalmente en Rafaela, como los Parras, como los Tita, como los Casabela, como los Barreiro, empresarios que han desarrollado un poder político, cultural y económico del cual Lorenzetti fue socio representante y es uno de los directamente vinculados a lo que fue el saqueo del PAMI. Hoy, a pesar de que sea Rosenkrantz el presidente de la Corte, que es un tipo temible por quienes han sido defendidos por él, Lorenzetti no puede ser tratado, a mi entender, como si fuera Juan Bautista Alberdi. Entonces me parece que estas cuestiones, discutirlas en Rafaela es muy importante, más teniendo en cuenta que es la tierra de alguien que puede ser el potencial candidato a ganar la gobernación de Santa Fe en el año 2019, me parece que son temas que son fundamentales. ¿Qué pasa en relación con el narcotráfico? ¿Cuál es la relación que va a tener Perotti sobre los poderes instituidos? ¿Y qué rol va a cumplir de ahora en más Lorenzetti hasta que vuelva, a mi entender, a asumir la presidencia de la Corte? Son todos temas que tienen directa relación con Rafaela, en donde generalmente aparecen algunos temas y otros no aparecen. Pasa a nivel nacional, pasa en la provincia, pero también pasa en Rafaela. Quiere decir que lo que dice es importante, es trascendente, que vuelve a ocupar la presidencia. Yo estoy convencido, porque lo que dijo Rosenkrantz y lo que dijo el propio Lorenzetti es que por un periodo de 3 años él se corre a ser un integrante más de la Corte para sacarse de ese lugar mediático. Hay que recordar que hay una denuncia muy fuerte de la doctora Carrió, que reiteró el pedido de juicio político. Allí la doctora Carrió nos llamó a nosotros para ser el 6º testigo del juicio político al doctor Lorenzetti, pero me parece que es un enroque en todo caso. Asume Rosenkrantz, que es probablemente el abogado de empresas muy vinculadas al poder concentrado de la Argentina, pero Lorenzetti no se va a la casa, no vuelve a Rafaela.
y me parece que en cualquier momento va a retomar la presidencia. Es un hombre muy hábil, muy inteligente, y me parece que va a retomar la presidencia. ¿Y cómo lo ve a Perotti para combatir el narcotráfico aquí en la provincia? Tengo dudas. A mí Perotti me da muchas dudas, me genera muchas dudas por su línea política. Así que tengo muchas dudas, porque es muy probable que tenga la idea de saturar con esta cuestión de la ley de narcomenudeo, que lamentablemente también impulsa el gobierno de la provincia de Santa Fe, y lo que se ha visto con la ley 26.052, que es la ley de narcomenudeo, que se impuso primera vez en la provincia de Buenos Aires en 2005 en adelante. Lo que tuviste es esto: cárceles llenas, hacen negocio las que construyen cárceles para los estados provinciales, se llenan de guita con eso, pero el desarrollo del narcotráfico se duplica, como te acabo de decir. Así que es fulbito para la gilada, porque es detener a los últimos eslabones de la cadena de comercialización, y los peces grandes, los delincuentes de guante blanco, siguen el negocio de una manera fenomenal. ¿Qué pasa con la educación sexual integral? Es un tema que... Sí, salimos a discutir. No sé. Sí, porque nosotros con gran esfuerzo durante 2 años y medio en la Comisión de Educación discutimos 5 proyectos de 5 diputadas y diputados, entre ellos el nuestro, para una ley provincial de educación. Dentro de esa ley provincial de educación, que fue votada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia, está la ley de educación sexual integral. Cuando hace 2 semanas atrás, 3 obispos, entre ellos el obispo de Rafaela, el obispo de Venado Tuerto, el obispo de Santa Fe y el obispo de Rosario, fueron a plantearle a los senadores que no hubo diálogo, que se está en contra de los aportes del Estado a las cuestiones privadas, y que los padres no pueden elegir los contenidos de la educación de sus hijos, para mí mintieron 3 veces. Primero, que hubo diálogo, se los recibió 2 veces en la Comisión de Educación y se los recibió también en el Ministerio de Educación. Segundo, la cuestión de lo que significa los aportes del Estado a las instituciones privadas católicas está en el artículo 90 del proyecto que terminó votado por unanimidad de todos los bloques de la Cámara de Diputados. Y por último, la gran mentira: decirle a los padres que van a decidir el contenido de la educación como quien va a un restaurante y toma el menú y elige el concepto educativo. Eso no existe en la Argentina desde 1884, cuando se hizo la ley 1420 en los tiempos de Julio Argentino Roca y Sarmiento como ministro de Educación. Es hacer un retroceso de 2 siglos. Por eso salí a decir que estos 3 obispos estaban mintiendo, que no era verdad. Ahora lo que nos llama la atención, y por eso vamos a hacer un proyecto para la semana que viene, lamentablemente el gobernador de la provincia salió a decir que ellos en su proyecto del Ejecutivo tenían esto acordado, y que después los proyectos presentados por los diputados arruinaron todo. Mentira. El proyecto del Ejecutivo vino después del proyecto que nosotros habíamos presentado. Entonces me parece que hay que decir la verdad, porque además lo que hay que decirle, especialmente la Iglesia, no solamente son los obispos, sino es la gente que pone el cuerpo todos los días en los barrios, los que tienen las parroquias, los que tienen la escuela, y yo para ellos me saco el sombrero, es gente recontra comprometida, yo con ellos no tengo el problema. Pero los obispos están pensando en una clave de poder que no tiene nada que ver con lo que pasa en los barrios. Ahora hay un movimiento importante también de los padres, ¿no? Ese, con mi hijo no te metas. ¿Qué hay para decirle a los padres que están preocupados también? No, eso sin duda, yo eso lo comprendo. Lo que hay que decirle que, lamentablemente, insisto, esto está resuelto desde 1860 en la Argentina. Cuando la Argentina constituye el Estado, dice 2 cosas básicas. El derecho a la educación y el derecho a la salud es un derecho básico de toda la población. El único que puede garantizar ese derecho básico es el Estado, no los padres de forma individual. Porque un padre no puede decidir qué vacuna te pone y qué no te pone. No puede decidir cuál es el contenido de la educación. El tema es que se valore eso. Por eso digo que es un debate que retrocede 200 años en la Argentina. Pero hagámoslo con respeto, además. Yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo. Y me parece que efectivamente, como dijo la ministra de Educación de la provincia, más temprano que tarde se van a meter con nuestras hijas y con nuestros hijos, porque tiene que ver con el nivel de información para poder vivir con plenitud el amor, la libertad, todo lo que tiene que ver con la humanidad. Por eso necesariamente hay que salir de las consignas y hay que pensar que estamos en el siglo XXI y lo que significa algo que indiscutiblemente del Estado, porque si no lo hace el Estado no lo hace nadie. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable.